Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnos de Puntaje Nacional. Ahora sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre, les pido por favor que me avisen si es que están recibiendo nuestra transmisión. Estamos experimentando ciertos problemas técnicos. Muchas gracias, señorita Consuelo. De hecho, a algunas personas parece que no está llegando la notificación. Ya nos avisó Víctor Hugo. Así que a lo mejor somos menos. Ojalá que no. ¿Ya? Hoy vamos a salir de lo que estábamos hablando en la clase pasada, que era ecología, para hablar de un tópico que es muy importante en la PSU de biología, que es sexualidad y reproducción. Y este es un tópico, que es importante en la vida en general. ¿Para qué andamos con cosas y hartos problemas de nuestra sociedad se originan por esto? Está explícitamente puesto más de una vez en el temario de EMRE, que esto entra. Ya tiene distintas maneras de analizarse y entra y hace cierto hincapié en la fisiología femenina, ¿ya? Porque las mujeres son bastante más complicadas que nosotros en este aspecto, o nosotros somos muy básicos, no sé. Vamos a ver hoy mecanismos de reproducción celular, retomar, ya habíamos hablado de esto, espermatogénesis y ovogénesis, y endocrinología del aparato reproductor masculino y femenino visto desde el punto de vista del ciclo menstrual, o que es lo que ocurre desde un punto de vista endocrinológico en el ciclo menstrual. ¿Qué significa endocrinología? Endocrinología significa o es la ciencia que estudia las hormonas. No sé si alguno de ustedes ha ido al endocrinólogo. Lo que viene después de este tópico en nuestro temario es sistema endocrino. Así que todo esto se va a complementar, va a ir siempre de la mano. ¿Ya? Muchas de las preguntas de la PSU van de la mano desde un punto de vista hormonal, entender bien lo que pasa en el sistema endocrino y también asociar el tema de la reproducción. La reproducción está además decir que es súper importante para la conservación de cualquier especie. ¿Ya? Si es que no se logra reproducir un individuo y ninguno de los individuos de la especie se reproduce, la especie hasta ahí no llegó. Y para eso hay diversos mecanismos. Aun cuando para nosotros la palabra sexualidad significa algo como súper chocante a veces. La palabra sexo significa algo chocante. La verdad es que la sexualidad desde un punto de vista biológico nos recurre o nos lleva a más de una estrategia para poder lograr reproducirse. De hecho, la palabra sexual hace hincapié en una forma en la cual se recurre a dos géneros que cumplen diferentes funciones, que vamos a hablar más adelante, pero también existe otro tipo de reproducción que es la asexual, en la cual no hay macho y hembra, sino que hay simplemente un individuo que se va a clonar a sí mismo para poder reproducirse. El tema es que para esto necesitamos cumplir con una de las condiciones básicas de la vida, que es que tiene que ir variando, tiene que existir variabilidad genética. Si es que nosotros nos vamos a clonar, normalmente la variabilidad genética va a desaparecer y eso sería como un defecto de este tipo de reproducción. Pero los organismos que recurren a este tipo de reproducción encuentran otros mecanismos para poder generar variabilidad genética. Por ejemplo, en el caso de una bacteria que no experimenta reproducción sexual, ella tiene un ADN que está mucho menos protegido y que va mutando a cada rato. Entonces, ahí tenemos una manera en la cual se genera variabilidad genética. A Consuelo que me pregunta si es que queda... están hablando del tema de cuánto nos queda. Nos queda sistema endocrino, nos queda esto y nos queda herencia mendeliana y genética. ¿Ya? Genética mendeliana nos queda. Ir viendo todo eso de los alelos y ir siguiendo todos estos mapas genéticos. ¿Ya? La reproducción sexual, por otro lado, es la que nos compete a nosotros. Nosotros somos organismos que se reproducen sexualmente en los cuales podemos distinguir macho y hembra, y que macho y hembra generan células que tienen la mitad de la carga cromosómica, es decir, la mitad de los genes que va a tener en un futuro el individuo que se va a generar. Y estas células con la mitad de la carga genética se llaman gametos. ¿Ya? Hay un gameto masculino y un gameto femenino. Entonces después juntamos estas dos partes y se forma un ser
nuevo. Y ese ser nuevo va a expresar variabilidad genética porque, por supuesto, va a ser parte del genotipo de un progenitor masculino y un progenitor femenino. ¿Ya? No sé si han visto esa tontera que uno hace cuando va en la media, que con el pololo o la polola se compran un medallón que es como un corazón partido en la mitad y lo juntan y forman un corazón. Esa estupidez es lo mismo que estamos viendo aquí de un punto de vista biológico. Se juntan dos partes y termina dando un ser nuevo completo. ¿Ya? Pero perdón por decir estupidez, es que alguien lo tiene. La reproducción asexual, como ya les decía, consistía en la clonación, pero aún así tenía que encontrar formas de generar variabilidad genética, porque si no hay variabilidad, esto genera una desventaja evolutiva, porque en el fondo necesita ir modificándose los individuos de una especie para ir evolucionando. Al cabo, para llevar a cabo la reproducción asexual, es necesario que la información genética se copie y se reparta en los individuos nuevos. ¿Ya? Perdón ahí si alguien se sintió afectado porque encontré lo del medalloncito así bonito. Cuando uno es más chico es súper romántico. ¿Ya? En el caso de la reproducción sexual, ya decíamos que existen organismos machos y hembras, pero que cumplen funciones distintas y que van a generar unas células llamadas gametos que van a tener la mitad de la carga genética. Y esos gametos, esos súper importantes, se generan a partir de un proceso que se llama meiosis, del cual yo espero que ustedes hayan escuchado alguna vez. La meiosis es un mecanismo de reproducción celular que era distinto a la mitosis, ¿ya? En la meiosis, y aquí vamos con eso, se generan gametos. La desventaja que representa la reproducción sexual es que se gasta mucha energía para generar los gametos, que es muy difícil encontrar la pareja sexual, para algunos más que otros, pero cuesta, no es fácil. Y el tiempo de gestación, que las mujeres lo habrán sufrido, bueno, a lo mejor ustedes no, pero las mujeres lo sufren, que en el caso de la reproducción sexual, el tiempo de gestación es mucho mayor que lo que se demora una célula en dividirse en el caso de reproducción asexual. ¿Ya? El sexo de los organismos es una muestra clara de una mejora hacia una adaptación celular, porque en el fondo todo este problema de generar una reproducción sexual se ve retribuido por cómo se va generando variabilidad genética. O sea que la variabilidad genética es súper importante, o parece ser súper importante desde un punto de vista evolutivo, porque tomemos en cuenta que la cantidad de recursos que se gastan para poder llevar a cabo un tipo de reproducción sexual deben sustentar eso, ¿ya? Al poder variar la información genética y combinarla con otra mitad eucarionte, se comenzaron a formar organismos unicelulares eucariontes que tenían gran versatilidad genética, pudiendo adaptarse al medio de una forma apropiada. ¿Ya? Esto que viene ahora lo vimos. Es un pequeño resumen del ciclo celular meiótico. En la meiosis se generan 4 células como producto de la división, pero esas 4 células son haploides. ¿Qué significa haploide? Que tiene la mitad de los cromosomas. ¿Ya? Y cada una de esas células va a tener una carga genética diferente a la célula que la originó, y además entre ellas, porque existen ciertos mecanismos para generar variabilidad genética en la misma meiosis. La meiosis se dividía en la meiosis 1 y la meiosis 2. No sé si lo recuerdan. La meiosis 1, una vez que terminaba, que ocurría esta citoquinesis, es decir, que se separaban las dos primeras células que se generaban en la meiosis 1, obteníamos esas dos células con una carga genética N partido 2C. ¿Qué significaba eso? No sé si lo recuerdan, que si bien el N significaba que ya teníamos células haploides, que tenían una pura copia de cada cromosoma, el 2C significa que esos cromosomas tienen el doble del material genético que deberían tener normalmente. ¿Por qué? Porque ese cromosoma sigue estando duplicado. El que le estoy hablando en chino, por favor, devuélvase para las clases de meiosis. Pese a que ya se encuentra la haploidía necesaria, sigue existiendo demasiada carga genética, así que es necesario iniciar una meiosis 2, y para esto ocurre una intercinesis, que es un proceso intermedio, pero antes que ocurra la meiosis 2, que es la nueva división, no se debe replicar el ADN. ¿Ya? Al principio de la meiosis se replicaba el ADN, pero ahora no hay que hacerlo porque si no, no pararíamos nunca de hacer esta cuestión. Al hacer la meiosis 2 sin replicar el ADN, lo que hacemos es reducir
la cantidad de material genético, que en este caso era el doble de lo que vamos a obtener. Una vez que ocurre la citoquinesis de la meiosis 2, esta cuestión está completa y vamos a tener 4 células con carga genética N partido C, es decir, un cromosoma de cada par, y que ese cromosoma va a tener en el fondo la carga genética que corresponde para esta célula haploide. Su juego cromosómico lleva uno de cada tipo, que es lo que yo les decía, y de esta manera cuando los gametos cuando se unan se va a restituir la condición diploide. Es súper importante porque en el fondo ahí estamos generando estas cuestiones que son como la mitad del medallón. ¿Ya? Medallón que es romántico, no es estúpido, es romántico. Perdónenme por favor por ser tan poco romántico. La meiosis es súper importante porque es un fenómeno que no solamente divide células, sino que también genera que estas células sean distintas. Como ya les decía y les he hablado todo este rato, es muy importante que exista variabilidad genética. Toda esta cuestión de la reproducción sexual es para obtener variabilidad genética. ¿Ya? Y la meiosis, recuerden que tenía 2 eventos que eran los que determinaban la variabilidad genética. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esos dos eventos? Vienen en la diapo siguiente, pero quiero que me lo digan. Me voy a tomar tiempo. Aunque esté atrasado, voy a tomarme el tiempo para preguntar cuáles son los 2 eventos que generan la variabilidad genética en la meiosis. Ahí dijeron uno, y ahí están los 2. Crossing over y también la permutación cromosómica. Es decir, que hay un punto en el que los cromosomas que son homólogos intercambian ciertos genes, que eso se llaman crossing over, o entrecruzamiento, que le gusta más el español. Y la permutación cromosómica es que cuando hay que separar o elegir cuál de los 2 cromosomas del par se va a llevar cada célula, se van a generar un montón de combinaciones. Y matemáticamente esa cuestión lleva a una cantidad de combinaciones que es muy grande. Así que esos son los 2 eventos. Crossing over y permutación cromosómica. ¿Ya? Me da mucha esperanza ver que en el chat están casi todos bien con eso. La importancia biológica de la meiosis era, como ya les decía, y ahí está, la generación de variabilidad interespecie producto del crossing over y permutación cromosómica, ocurre solo en las células de la línea germinal. O sea que su objetivo es generar gametos que van a ser haploides, que después van a poder conservar el número cromosómico de la especie. Y además tiene una alta efectividad de producción. A partir de una célula diploide que empieza a echar a andar esta cuestión, se generan 4 haploides al final. ¿Ya? Ahora, tratemos de ir viendo un poquito más específicamente qué es lo que ocurre tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre hay que generar un gameto, que es el espermatozoide, que va a tener la mitad de la carga cromosómica. La espermatogénesis se define como la generación de espermátidas en el sexo masculino. Al nacer ya se puede en el fondo ver que se forman estos túbulos seminíferos que ahí van a ver células que son grandes y pálidas que corresponden a los espermatogonios, que están rodeadas de células de Sertoli, que son las que dan sostén. La palabra gonio, o el sufijo gonio en este contexto, me gustaría que los asocien a célula diploide. Por ahí Don Pierre dice que por favor con las chiquillas se podrían juntar a hacer ejercicios de esto. No es este el lugar, señor Pierre. ¿Ya? Además de eso, quiero decirle que estas clases normalmente deberían partir con un poquito de anatomía del sistema reproductor masculino y femenino, que es algo que yo me voy a saltar, porque una, creo que no tenemos mucho tiempo. 2, creo que hay cosas que ustedes ya deberían saber, o que en caso que no sepan, no les quiero matar la sorpresa. ¿Ya? Así que si quienes tengan muchas dudas con la estructura de las que estamos hablando, búsquenlo, ¿ya? Pero hay una parte de anatomía acá. Nos están pescando mucho a Don Pierre ahí con la invitación. Bueno, el tema es que, ahí como les decía, gonio diploide. Eso es súper importante porque nos van a aparecer un montón de nombres. Espermatogonio, hartas cosas. Espermatogonio todavía es diploide. Durante el periodo fetal y la infancia, a diferencia de lo que ocurre en las mujeres, aquí no hay espermatogénesis. Un niño hombre no está generando espermatozoides y todavía no inicia el proceso. Cuando entra en la pubertad, más o menos los 11 años, hoy en día con los niños de hoy mucho más temprano, los túbulos seminíferos adquieren una luz
y luz es como en el fondo el espacio vacío que hay dentro de un tubo. Eso se llama luz en biología. También hay una luz intestinal, por ejemplo, que es como el espacio que va dentro del intestino. Bueno, estos túbulos seminíferos desarrollan recién a los 11 años ese espacio que es la luz de los túbulos seminíferos. Los espermatogonios, que son estas células diploides, van a formar los espermatogonios tipo A, los cuales van a experimentar sucesivas divisiones mitóticas, subrayen ahí, para en el fondo dividirse y van a generar espermatogonios del tipo B. Es súper importante darse cuenta que esto es mitosis todavía. El espermatogonio genera otro espermatogonio, que es otra célula diploide. Aquí todavía no hay división meiótica. ¿Ya? Ahora, los espermatogonios de tipo B se van a dividir y van a formar los espermatocitos primarios, los cuales van a ser estos los que entrarán en meiosis. ¿Ya? Así que esta cuestión de espermatogonio A, espermatogonio B y espermatocito primario, todavía seguimos con células diploides. ¿Ya? Estas células van a iniciar, en el fondo lo que veníamos hablando, los espermatocitos primarios, una profase de 22 días. Luego la meiosis 1 finaliza rápidamente originando los espermatocitos secundarios. O sea, tenemos la mitad de la meiosis nomás. Que al concluir la segunda división meiótica van a dar origen a las espermátidas, que van a tener esta dotación cromosómica característica de los gametos. ¿Ya? ¿Por qué no hemos terminado esta cuestión? ¿Por qué las espermátidas todavía no se llaman espermatozoides, si ya son diploides? La espermatogénesis es regulada por hormonas que son muy características, que son compartidas entre hombres y mujeres, que son la FSH o hormona folículo estimulante, o la LH, que es la hormona luteinizante. Esta última, la LH, se une a los receptores de las células de Leydig y estimula la producción de una tercera hormona que se llama testosterona. Esta se va a unir a las células de Sertoli para estimular la espermiohistogénesis. Otro concepto más que me gustaría que separaran de los que hemos nombrado ya. Proceso, la espermiohistogénesis, en la cual las espermátidas van a experimentar cambios. La espermátida hasta ahora en este monito es la cuestión redonda. Es diploide, está casi lista, pero nosotros sabemos que los espermatozoides no son así. Los espermatozoides son como ese pirigüín de ahí. Entonces necesitamos que experimente ciertos cambios morfológicos y esos cambios morfológicos, esa maduración que le falta, se llama espermiohistogénesis. ¿Ya? Que, por ejemplo, se va a formar el acrosoma, que se extiende sobre la mitad de la superficie nuclear y que contiene enzimas hidrolíticas. Hidrolítica, recuerden que es como que tiene la capacidad de romper cosas. La formación del cuello, la pieza intermedia y la cola, finalmente se elimina la gran parte del citoplasma. ¿Qué significa esto? Adquiere en la espermiohistogénesis la forma de espermatozoide y además reduce mucho su tamaño. No sé si ustedes lo saben, pero los espermatozoides son unas células bastante pequeñas. Cuando uno las ve en el microscopio se ven como pelitos. ¿Ya? Son bien chiquititas, muy, muy, muy chiquititas. Casi ni se ve, por ejemplo, la cabeza que uno se exagera en estos dibujos. ¿Ya? La espermiohistogénesis es lo mismo que la espermiogénesis. Espermiogénesis es todo el proceso en el cual se generan los espermatozoides. ¿Ya? Por otro lado, la espermiohistogénesis es este proceso de maduración. Solamente el momento en que yo ya tengo una espermátida que es haploide, pero que necesita madurar y cambiar su forma para transformarse en espermatozoide. ¿Ya? Ahí hay que distinguir un poquito la neuraminidasa, y la hialuronidasa son enzimas que son fundamentales y que están dentro del acrosoma, que van a ser de utilidad al momento de ocurrir la fecundación. Estas enzimas tienen la particularidad, y lo vamos a ver en la próxima clase, de ir abriéndose el camino para el tránsito de espermatozoide. El espermatogonio, volvemos arriba, tarda en transformarse en espermatozoide más o menos 74 días y se puede formar alrededor de 300 millones de espermatozoides al día, lo cual es una locura si es que ustedes empiezan a comparar esto con las mujeres, que generan muy pocos gametos comparados con nosotros. Los espermatozoides maduros van a viajar a través de los túbulos seminíferos a través de elementos contráctiles del epidídimo. ¿Ya?
Cabe señalar que solamente desde el epidídimo los espermatozoides adquieren movimiento propio. Así que en un comienzo no podía moverse solo, es el epidídimo el que se va contrayendo y moviéndolos, pero después estos pirigüeros ustedes ya saben que se mueven solos. ¿Ya? Si es que no sabe encontrar el epidídimo o ciertas zonas del aparato reproductor masculino, búsquenla en alguna fuente de internet. Pero ustedes saben cuáles fuentes sí y en cuáles no. Espero que lo sepan. ¿Ya? Por otro lado, la ovogénesis es lo que ocurre, el mismo proceso de generar gametos, pero ahora en las mujeres. Como yo ya les decía, las mujeres, de un punto de vista biológico, solamente son un poquito más complicadas que los hombres, o los hombres son un poquito más básicos. ¿Ya? La ovogénesis es el proceso donde se genera este ovocito y ocurre en el ovario. Los ovogonios, y volvemos a hacer la misma relación, gonio diploide, ¿ya? Todavía no hay un gameto acá. Los ovogonios comienzan la meiosis 1 y ahí recién se van a llamar ovocitos primarios. En el quinto mes de gestación hay unos 7 millones de ovogonios en la gónada femenina. Sin embargo, hay muchos de estos que se van a perder. Las mujeres son bastante económicas a la hora de generar gametos, ¿ya? Nosotros podremos generar 300 millones, pero gastamos, o sea, al final el que va a fecundar va a ser uno. Las mujeres son mucho más económicas, generan casi la cantidad justa. Quizás durante todos los ciclos menstruales que salen en su vida van a ir desechando algunos ovocitos, pero comparado con los hombres son mucho, mucho más económicos. Don Pierre dice que ya se mareó. Haga un mapa. ¿Ya? Los mapas nos ayudan. Estos mapas son súper buenos normalmente, pero tienen muchas flechas y tienen muchos pasos. Siempre mi consejo es que lo hagan de general a particular. ¿Ya? Háganse primero un mapa que llegue a dar risa de lo simple y después le van poniendo todos los detalles que necesitan. ¿Ya? Los ovocitos primarios que sobreviven, recuerda que se degeneraron muchos, llevan a cabo la meiosis 1, pero van a quedar estancados, van a quedar en una fase de latencia, en la fase diplodeno de la profase 1. O sea que apenas están recién comenzando esta cuestión, dicen ya, tranquilo. Todavía estamos hablando en contexto de la gestación de la persona que está generando los gametos. ¿Ya? Al tercer mes, los ovogonios se rodean de una capa de células foliculares que en conjunto originan el folículo primordial. Y a partir de este momento, estas células, que van a ser gametos más adelante, se empiezan a rodear de una cosa que se llama folículo. Entonces nosotros vamos a ver un cuerpo que es mucho más grande en comparación al tamaño que ocupa el ovocito. Van a estar dentro, van a estar rodeados por este folículo. Se encuentran aproximadamente 2 millones de ovogonias y ovocitos primarios en el ovario al momento en el cual se nace. Y así van a permanecer estancados hasta la pubertad. Es decir, que eso de iniciar la meiosis es en un comienzo, la gestación, pero se estanca y hasta ahí nomás llegamos y en la pubertad se va a retomar. Cada mes, de hecho, en la pubertad, entre 15 y 20 folículos primordiales van a comenzar a madurar y a experimentar cambios. Recordemos que folículo es todo este cuerpo que está rodeando o protegiendo al ovocito. Primero va a ocurrir la transformación de estos folículos primordiales a folículos primarios. Esta es la etapa más larga y la preovulatoria dura 37 horas antes de la ovulación. O sea, esta es la etapa preovulatoria, perdón. El ovocito primario va a crecer y las células foliculares van a cambiar su forma de plana a cúbica para luego proliferar formando un epitelio. Es decir, ¿ustedes saben lo que es un epitelio? Que son como las células que están en contacto con el ambiente externo. Y ese epitelio van a ser 2 capas de células con forma diferente. El folículo rodeado por una membrana que se denomina teca folicular. La teca secreta glucoproteínas que se depositan sobre el ovocito formando la zona prelúcida. Ahí nos empiezan a aparecer un montón de conceptos que nos empiezan a marear un poco. Posteriormente, entre las células de la granulosa se acumula líquido generando el antro. Al suceder esto, el folículo pasa a llamarse folículo secundario. Cuando el antro ha crecido y el ovocito concluye la profase 2, el folículo pasa a llamarse terciario o de Graf. Recordemos que el ovocito vuelve a quedar pausado en la metafase 2. ¿Ya? Es un paso que se va dando secuencialmente. Recuerden que el
folículo está protegiendo a un ovocito que es todavía inmaduro, y a medida que este va madurando, el folículo también se está preparando para liberar a este ovocito. En cada ciclo menstrual, cosa que debería pasar cada 28 días aproximadamente, una vez al mes más o menos, un ovocito termina de madurar, o sea, termina estas fases meióticas y los demás se degeneran. Ocurre un pic de esta hormona luteinizante que induce a la expulsión del ovocito 2 del folículo terciario. Recuerden que yo les decía, el folículo está protegiendo esta zona, pero todos los cambios que salían antes, en el fondo es una preparación para poder liberar a este ovocito. Es como cuando las mamás pájaros liberan a sus hijos pájaros para que salgan a volar solos, es lo mismo. Eso está haciendo el folículo con el ovocito. Una vez que se libera el ovocito, va a tener sus 23 cromosomas alineados en el ecuador de la célula, y en el caso que ocurra la fecundación, solamente si es que es fecundado por el espermatozoide, ahí recién va a concluir la meiosis que se inició. ¿Cuándo se inició? Se inició en la gestación de la que sería la potencial madre ahora, generando la ovotidia y el corpúsculo polar, cuya función hasta hoy se desconoce. Me pregunta si Don Pierre está preguntando por los cambios de ánimo. No se meta ahí, Don Pierre, que le van a empezar a llegar comentarios. ¿Ya? Sí, el tema de las hormonas, y es algo que vamos a ver en el ciclo menstrual, produce cambios de ánimo. ¿Ya? Aun cuando hay un montón de cuestiones que el hombre produce en estado de ánimo que nadie ha documentado. En los ovocitos 2, una vez concluida la ovulación, es expulsado del folículo. En el fondo, lo que habíamos hablado antes, nos estamos devolviendo un poco, con 3 estructuras definidas: el espacio previtelino, la zona prelúcida y la corona radiata, que son las partes de afuera, y esas las vamos a analizar en otro contexto, sobre todo en el contexto de fecundación. ¿Ya? Esto es cómo se generan los gametos en hombres y mujeres. Por favor, tengan cuidado con los nombres. A mí incluso me confunden mucho cuando he tenido que... Yo enseño todos los años esto y tengo que pegarle una repasada. Ovocito, ovogonia, primario, secundario. Háganse su mapa. Revísenlo un par de días antes de la PSU, pero por favor entiendan el proceso, que es lo que siempre les encargo. Ahora, todos o nosotros deberíamos saber que estos procesos sexuales están gobernados por hormonas. De hecho, hay una endocrinología de la sexualidad que, como ya les decía, siguiendo la tónica, es mucho más simple en los hombres y más complicada en el caso de las mujeres, aun cuando se comparten ciertas hormonas. ¿Ya? Las hormonas que se crean, en el caso del hombre, secretan los testículos, no poseen un ciclo. Se producen constantemente, es decir, que nosotros deberíamos tener niveles más o menos estables de hormonas. No significa que nuestros estados de ánimo sean estables, pero hay un nivel hormonal que es estable. Al igual que la gametogénesis masculina, los gametos en el hombre se generan de forma continua y permanente y solamente van disminuyendo con el paso de la edad. Los testículos poseen 2 tipos de células endocrinas, las de Leydig y la de Sertoli. Cada una produce una hormona diferente. ¿Ya? Vamos a ver ahora las principales hormonas. La hormona más famosa y que tiene mucho que ver con el fondo las características de los hombres es la testosterona. Es una hormona esteroidal, es decir, que comparte ciertas características químicas y estructurales con el colesterol, ¿ya? O el grupo de los esteroles, para ser más preciso. Y es responsable de los caracteres sexuales secundarios. Estos son los que se van adquiriendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, el mayor músculo, la barba y cosas así. Se secreta también en mujeres. Las mujeres deberían tener niveles de testosterona, pero mucho más bajos, teniendo importancia más que nada en el regular ciertas interacciones con otra hormona. ¿Ya? Hace un par de años hubo un caso medio polémico con una atleta que era mujer, que parece que era hermafrodita, no estoy muy al tanto, pero ella siendo mujer, tenía niveles muy altos de testosterona. ¿Ya? Y fue un caso que dio harto para conversar, en el fondo, si que era una competencia igualitaria con el resto de las mujeres que competían. También interviene en la gametogénesis y su forma activa es la dihidrotestosterona. Se secreta por las células de Leydig del testículo. ¿Ya?
Otra hormona del aparato reproductor masculino es la inhibina, que es una hormona peptídica, es decir, que es un péptido formado por aminoácidos, secretada en ambos sexos también. Pero su rol es interferir con la liberación de otra hormona que nosotros vamos a ver, que es la folículo estimulante o FSH, interfiriendo con una posible ruta de retroalimentación. Esta ruta de retroalimentación es con lo que nosotros vamos a partir nuestras clases de sistema endocrino. Por ahora, les pido que empiecen a asociar esto. Esto es un eje característico del funcionamiento animal. Hipotálamo, hipófisis y la glándula que en el fondo libera terminalmente la hormona que andamos buscando. El hipotálamo es como el sistema de control que hay en el cerebro para poder dirigir la liberación de otras hormonas en otros lugares. Entonces el hipotálamo suele controlar otra zona que se llama hipófisis, y la hipófisis es la que envía una tercera hormona para controlar, en este caso, lo que ocurre en el testículo. Pero el eje hipotálamo-hipófisis y lo que viene ahí, que en este caso es el testículo, es súper característico del sistema de funcionamiento de las hormonas. ¿Ya? De hecho, el hipotálamo y la hipófisis participan en el control de muchas hormonas en otros contextos. Así que asocian eso ya, hipotálamo, hipófisis. ¿Ya? La inhibina interfiere en cierto grado en la gametogénesis femenina, sin embargo no detiene la masculina y está secretada por las células de Sertoli, la testosterona Leydig y la inhibina Sertoli. Por ahí don Víctor Hugo ya se me adelanta con el concepto de feedback o retroalimentación. Vamos a verlo ya en endocrino. La inhibina puede actuar directamente sobre el hipotálamo. De hecho, eso es lo que está mostrando aquí. La inhibina es generada, o las hormonas sexuales, testosterona e inhibina, son generadas producto de una cascada o un eje que es el hipotálamo, hipófisis, testículo. ¿Ya? Pero la inhibina puede, en el fondo, inhibir, valga la redundancia, al primer actor o al segundo actor de este cuento y frenar un poquito la secreción de hormonas. En el caso de las mujeres, la cosa es más complicada. A diferencia de nosotros, ellas tienen niveles variables de hormonas que se dan a lo largo de un ciclo conocido como ciclo menstrual, que tiene un promedio, una duración promedio de 28 días, dentro de los cuales se produce un gameto funcional que se expulsa de la gónada para ver si es que es fecundado. En el caso que no ocurra la fecundación, el ciclo se reanuda y va a ir dando vueltas así a lo largo de la vida de la mujer, desde la pubertad hasta que llega la menopausia, y esto ya se frena y deja de funcionar. El ciclo se divide a su vez en 4 etapas principales, que es la fase menstrual, la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. ¿Ya? Bastante más complicado que en el caso de los hombres, que estamos todo el tiempo parejo con la hormona y que más básico. ¿Ya? Que siempre las mujeres nos dicen que somos más básicos. El eje endocrino que es responsable de este ciclo, miren, ¿lo han escuchado alguna vez? El eje hipotálamo hipoficiario. También en el caso de las mujeres está el hipotálamo y la hipófisis, que van a regular el funcionamiento de otras glándulas que están ubicadas en ciertos sistemas. Don Pierre pregunta si que las hembras tienen un periodo de celo. Es difícil su pregunta respondérsela desde la biología cuando tengo tanto conflicto ideológico con las palabras que está ocupando. En el caso de los animales sí hay un periodo de celo. En el caso de las mujeres hablemos de una fase una etapa fértil. ¿Ya? Porque nosotros seres humanos tenemos cierto comportamiento de nuestras acciones, no son solamente instintos, aun cuando hay instintos. El hipotálamo va a generar esta hormona que es la GnRH, que va a estimular a la adenohipófisis a secretar la luteinizante y el folículo estimulante. La LH estimula la secreción de estrógenos, que son las que se van a generar y que en las gónadas, y que son responsables también de las características sexuales secundarias, análogo a lo que en el hombre vendría siendo la testosterona. Y la folículo estimulante es la que se preocupa del desarrollo del folículo, que recuerden que era todo esto que protegía a el ovocito. Sin embargo, estas hormonas tienen un montón de otras implicancias. Ya. Estoy leyendo las preguntas ahí con respecto al tema del celo.
vamos a dejar hasta aquí nuestra clase del día de hoy por un tema de tiempo, en parte responsabilidad nuestra, porque tuvimos problemas técnicos. Vamos a partir desde acá, desde la fase menstrual, del ciclo menstrual, ¿ya? Donde pasan cosas bastante interesantes desde un punto de vista hormonal y desde un punto de vista funcional. Recuerden que aun cuando en nuestra vida moderna nuestro objetivo no es producir descendencia solamente, espero que no sea ese, biológicamente estamos hechos para poder generar descendencia y poder reproducirnos. Así que todos los meses, en el caso de la mujer, va a ocurrir un montón de cambios funcionales que lo único que van a hacer es permitir que se pueda llevar a cabo la fecundación y la posterior gestación de un nuevo individuo. ¿Algún consejo para aprenderse las hormonas? Se lo voy a dar en la próxima clase y se lo voy a dar en la clase de endocrino. Por ahora, cuando hablamos de hipotálamo, empieza a aparecer que estas hormonas abreviadas terminan en RH. Eso es un factor común que nos ayuda a aprendernos el nombre de la hormona. Después les voy a explicar por qué. ¿Ya? Pero no tengo muchos más consejos. Sí, ocupe el eje hipotálamo, hipófisis y la glándula que termina liberando al final. ¿Ya? Porque ese eje nos va a ayudar a poder entender la cantidad de hormonas que funcionan aquí. Por ahora les anticipo esta imagen que es súper buena, una imagen que me gusta mostrar a mí, donde se muestra el cambio a lo largo del ciclo menstrual, lo que ocurre a nivel hormonal. ¿Ya? Hay un comportamiento más o menos similar con gran parte de estas hormonas, que la temperatura. ¿Ya? Lo que ocurre con el folículo, miren, tenemos un ovocito y en la fase de ovulación, el día 14, que los vamos a ver en la próxima clase, se rompe el folículo y se libera ese ovocito que yo les había dicho. ¿Ya? Y lo que va a ocurrir con el endometrio lo vamos a ver la próxima semana. Les pido como siempre, o sea, no como siempre, les pido las disculpas por el tema del tiempo de hoy. Nos quedamos sin tiempo para ver las preguntas, nos quedamos sin tiempo para terminar la clase. La próxima semana nos retomamos desde aquí. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana en el próximo martes. A las 7 biología y a las 6 con química. Ya, que estén bien. Chao, chao.